Pero antes déjeme leerles Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice, no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Un poquitito más, Alan. Sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible. Y luchamos contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Présteme atención. La intención de Satanás es abrir una brecha entre usted y Dios. El propósito y la intención del infierno es meter una cuña en la relación entre Dios y su iglesia, entre Dios y sus hijos, entre Dios y los cristianos. Para eso se vale de una cuña y esa cuña se llama pecado. ¿Y por qué hace eso Satanás? Porque nos odia con odio absoluto. El diablo te odia, me odia, tiene una inquina personal contra Dios, por eso odia a los hijos de Dios. Un poquito más, Alan, si querés. Para concretar su plan se vale de personas de poder y preeminencia. Puede ser gente del gobierno o gente de la iglesia. El diablo sabe que si puede corromper el corazón de un líder en la nación, sabe que arrastra a toda la nación al desastre. Él sabe que un jefe de Estado puede influir sobre millones de personas. ¿Te acuerdas del mago hechicero, hijo del diablo, llamado Elimas? La Biblia dice que se había apegado al gobernador, es decir, a la persona que tenía influencia sobre miles de personas. Dice que se había el brujo, hechicero, mago, hijo del infierno, enviado de Satanás, frecuentaba las cortes para influir sobre las personas que tenían poder sobre miles de personas. Dice Hechos 13:7, se había apegado al gobernador. Y Hechos 13:8 dice, el brujo llamado Elimas trataba de evitar que el gobernador creyera en Jesús. Entonces Pablo, mirándolo a los ojos, le dijo, hijo del diablo, eres enemigo de todo lo bueno y siempre tratas de tergiversar la verdad del Señor. ¿Dónde estaba este brujo, hechicero, hijo del diablo? Frecuentando las cortes para influir directamente en aquellas personas que tienen poder y preeminencia sobre toda una nación. Lo mismo sucede hoy en día. Los mejores aliados que tiene esta potestad, perversa potestad llamada ideología de género, son personas que ejercen poder y preeminencia directa o indirectamente relacionadas con el gobierno. ¿Por qué? Porque de ese modo puede arrastrar a miles de personas. Si el capitán se corrompe, toda la tropa le sigue. Toda la tropa lo seguirá. Jeroboam abrió la puerta de la idolatría y muy pronto toda la nación cayó en la misma trampa. Cuando David sucumbió a la tentación de Satanás de contar y censar el pueblo, todo el pueblo de Israel fue castigado, porque no podemos evitar, hay una relación entre el pecado del líder, sea en la nación, sea en la escuela, sea en la iglesia, sea en la casa. Hay una relación muy estrecha entre el pecado del líder y las personas que están bajo su autoridad. Dice Primera Crónicas capítulo 21 verso 7, a Dios no le agradó lo que David había hecho y decidió castigar ¿a quién?
al pueblo de Israel. ¿Quién fue el que pecó? El líder. Y Dios decidió castigar al pueblo. Hay una relación estrecha entre la conducta inapropiada de un líder y la maldición y la desgracia que cae sobre las personas que están bajo su autoridad. ¿Necesitas más pruebas escriturales? Primera Reyes, capítulo 11, verso 39. Dice, por causa del pecado de Salomón, del jefe de estado, del líder, Salomón era el rey. Por causa del pecado de Salomón, Dios dijo, castigaré a los descendientes de David, el pueblo maldecido por el pecado de su líder. ¿Es serio esto? Segunda de Samuel, capítulo 21, verso 1. Dios dijo, si ahora ustedes no tienen que comer, si ahora la nación está en una crisis económica, la culpa es de Saúl, pues él mató a los gabaonitas. Pero ¿dónde está Saúl? En la tumba, está muerto, ya había fallecido. Sin embargo, el pecado no juzgado de un líder que está muerto traía consecuencias serias sobre toda la nación. La nación estaba sufriendo las consecuencias de una crisis económica a raíz del pecado de un líder que ya había muerto. Creer que no existe relación entre el pecado de un líder o un gobernante y la desgracia en la que puede estar la nación es la mayor ventaja que se le puede dar al enemigo. Y lo mismo sucede en la casa, en el hogar. Los padres, Dios ha delegado en los padres la responsabilidad de ser protectores, cuidadores de su familia y especialmente de sus hijos, papá y mamá. Cuando los padres respetan a Dios y honran a Dios, entonces toda la familia es bendecida. Pero cuando los padres llevan vidas inmorales o de pecado y desobedecen a Dios, toda la familia es maldecida. Le están abriendo la puerta al enemigo, le dan derecho legal al diablo para que el diablo entre a la casa, entre al hogar y pulverice toda la familia. No podemos desconocer la relación que existe entre el pecado del líder, ya sea en la nación, en el gobierno, en la provincia, ya sea en la escuela, ya sea en la iglesia o ya sea en el hogar. No podemos evitar, no podemos soslayar la importancia de la relación entre la conducta de un líder y la desgracia, la bendición o la maldición que puede atraer sobre las personas que lo siguen. No se puede evitar. Pero este Satanás que quiere abrir una brecha, les dije al principio que la intención de Satanás es abrir una brecha entre Dios y la iglesia, entre Dios y el creyente por medio del pecado. Y él se infiltra. No solo en el gobierno como estaba Elimas y lo hace hoy en día sobre personas de influencia para arrastrar a toda una nación. No solo eso, sino que Satanás también apunta a los mandatarios de la iglesia. ¿Qué mejor manera de infectar a todo el pueblo que envenenando la cisterna de la que sacan agua? Si Satanás logra corromper el corazón de un líder o de un pastor, entonces tendrá entrada libre y podrá pasearse invisible en medio del redil de Dios, un diablo vestido de pastor. Si el diablo logra corromper el corazón de un líder, entonces tendrá la vida de aquellas personas que lo siguen. De la misma manera que pasa en la nación, pasa también en la iglesia y en la casa. ¿Quién persuadió al rey Acab para que vaya a Ramot de Galaad? Sus propios profetas instigados por el diablo. Dice Primera Reyes capítulo 22, versículo 22. Yo saldré, dijo el diablo,
y seré espíritu de mentira, ¿dónde? En la boca de todos sus profetas. Los líderes desobedientes endurecen a los pecadores en sus pecados. En lugar de hacer conocer la verdad del evangelio, de la gracia del Señor al pueblo, hay líderes que en lugar de hacer eso, ponen cojines de paz bajo las conciencias de la gente, diciendo paz, paz, todo va bien, todo irá bien. ¿Cómo hacer para desacreditar a Dios, hermanos? Que todo el mundo observe la conducta inmoral de algunos líderes y pastores, y muchos, sean buenos o sean malos, rechazarán la verdad del evangelio. El diablo busca infiltrarse sobre personas que tienen autoridad. Él va tras gobernantes, tras personas que tienen poder, que están en prominencia, ya sea en el gobierno, ya sea en la casa o ya sea en la iglesia. El diablo tiene una inquina personal contra Dios. Por eso, cuando pecamos, nos unimos a Satanás en su lucha contra Dios. ¿Lo sabías? ¿Sabías que cuando uno peca, se pone del bando del enemigo a luchar contra Dios? Una verdadera misión suicida. Cada vez que pecamos, nos cruzamos de bando. El pecado es una cuña que aleja a Dios de tu vida, aleja la bendición sobre tu familia y atrae al diablo y atrae la desgracia y atrae la maldición sobre tu vida y sobre tu familia. El pecado te coloca del bando de Satanás en su lucha contra Dios, es decir, está buscando seguidores por medio del pecado. El diablo busca seguidores, busca que nosotros pasemos a su bando para luchar contra Dios, una verdadera misión suicida. Dice 1 Juan 3:8, el que peca demuestra pertenecer a Satanás. ¿Y qué es lo que está en juego, hermanos, en esta guerra? Las cosas eternas. Cuando Pablo dice que luchamos contra espíritus malignos de los lugares celestiales, hay quienes interpretan esta expresión, los lugares celestiales, como en las cosas celestiales, dando a entender que no luchamos por trivialidades, sino por lo celestial, hermanos, luchamos por el cielo mismo. Por eso el pecado es el peor negocio de la vida, porque pone en riesgo la bendición más grande que Dios ofrece al hombre. El pecado es el peor negocio de todos porque te coloca del lado de Satanás para luchar contra Dios. ¿Alguien cree que puede tener éxito en su lucha contra Dios? ¿Te das cuenta que es una misión suicida? El pecado no nos conviene, hermanos, bajo ningún punto de vista. No existe un adjetivo en ningún idioma del mundo que pueda describir la magnitud de la maldición, de la maldad del pecado. Hay que meditar bien antes de aceptar la oferta del diablo para pasarnos a su bando por medio del pecado. Medita bien. Hay que odiar el pecado. Si vas a luchar contra el pecado, hazlo en serio y no de mentiritas. Tírate sobre el cuello y no permitas ni que respire ni que se levante. Habría que aprender de los secuaces de Satanás. Aunque Cristo estaba de espalda en el suelo, ellos lo tomaron todas sus precauciones. Nunca pensaron que lo tenían seguro, ni aún muerto. Sellaron la tumba y lo vigilaron. Tú debes hacer lo mismo para estorbar la resurrección del pecado. El pecado debe morir y no debe resucitar. No nos conviene el pecado. La verdad que yo quedé sorprendido en esta semana, quedé choqueado con la palabra de Dios.
Cuando en Primera de Juan dice que aquellos que pecan demuestran pertenecer a Satanás. Nos colocamos del bando del diablo para luchar contra Dios. ¿Alguien cree que va a ser bendecido estando en pie de guerra contra Dios? El diablo es el inventor del pecado. Por eso al pecado se lo llama las obras del diablo. No solo que es el inventor del pecado, sino que es el gran instigador de cualquier pecado. Por eso se lo llama el tentador. Siempre está dándonos ideas nuevas para pecar. Siempre. Puedes estar seguro que detrás del pecado está Satanás, empujándonos para que pequemos, para que crucemos a su bando y luchemos contra Dios. Es verdad que el pecado es una actividad antigua, pero con cada nueva generación nacen nuevos pecados. La bigamia, por ejemplo, no se conocía hasta que nació Lamec. Y desde entonces se fue perfeccionando el pecado sexual, al punto que los habitantes de Sodoma en Génesis 19 inauguraron un nuevo pecado, la homosexualidad. No existía. La inauguraron en Sodoma. No solo eso, sino que el pecado que inventaron lleva su nombre hasta el día de hoy, sodomitas. Piensa 2 veces, hermano, antes de usar tu inteligencia para inventar nuevos pecados. Puede que provoques a Dios a nuevos juicios. Sodoma inventó un nuevo pecado y Dios inventó un nuevo castigo para ellos. Les envió el infierno desde el cielo y los pulverizó con fuego. Un nuevo pecado, un nuevo castigo. El castigo que no existía comenzó a existir a partir de ese día. Fuego del cielo para la ciudad de Sodoma y para la ciudad de Gomorra. La razón por la que los pecados, los nuevos pecados, son peores que los anteriores es porque el pecado endurece el corazón, hermanos. Te vuelve insensible. Y aunque la chicharra de la voz del Espíritu Santo suena y dice, no, por acá no toques esto, no tomes este no es el camino, y suena la chicharra y suena y nosotros nos volvemos insensibles a la voz del Espíritu Santo, porque el pecado va insensibilizándonos, nos endurece. Dice Hebreos capítulo 3, verso 13. Que ninguno de ustedes se endurezca por el pecado. El corazón se vuelve duro. La conciencia se entenebrece a medida que vamos pecando y no hacemos caso a la voz del Espíritu Santo de arrepentirnos, de abandonar ese pecado. Nos vamos endureciendo cada vez más. Pablo aclara este concepto diciendo que los pecadores están siempre pensando en cómo pecar mejor. ¿Cómo pecamos mejor? Dice Romanos 1:30, inventan nuevas formas de pecar. No existía, pero ahora existe el pecado este. Inventan nuevas formas de pecar, peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Hoy en día, hermanos, existen pecados que hasta hace un tiempo atrás no existían. La transexualidad es un pecado moderno, al igual que la trieja. Pareja, trieja. Pareja es la unión sentimental, amorosa, sexual, consentida entre 2 personas. La trieja, algo nuevo. Un pecado nuevo, nuevas maneras de pecar, dijo Pablo. La trieja es la unión sentimental, amorosa entre 3 personas.
de manera simultánea. 3 hombres, 3 mujeres, 2 mujeres y un hombre, 2 hombres y una mujer. Trieja, aceptado legalmente en muchos países de América. Nuevas maneras de pecar, no se conocían. El poliamor, los pecados del polisexo, poliamor, pareja libre no existían, como tampoco existía el cambio de sexo o la objetofilia. ¿Qué? Objetofilia. La relación sentimental, amorosa y sexual entre una persona y un objeto. ¿Sabías eso? Quédate tranquilo, yo tampoco lo sabía. Lo supe esta semana. El primer caso sonado fue en el 79, una mujer, tengo el nombre y todo acá, una mujer que se casó, se llamaba Berliner Maure, se casó con el muro de Berlín. Y a partir de entonces hubo personas que se casaron con la Torre Gemela, con la Torre Eiffel. Y en mayo de este año, hermano querido, en mayo de este año, una mujer en California dijo estar enamorada, tener fantasías y hasta tener relaciones sexuales en su mente con una estación de tren. Se casó con una estación de tren. ¿Qué dijo Pablo? Inventan nuevas formas de pecar. Y no solo eso, incitan a otros a que también lo hagan. Como el caso de Ángela Ponce, Miss Universo España. ¿Qué significa eso, hermanos? Un hombre nace hombre, un hombre trans, el primer Miss Universo. ¿Cuántos adolescentes y cuántas personas van a querer hacer lo mismo? No solo que pecan, sino que incitan a otros a que también lo hagan. Pecados que no existían, hermanos. Este caos moral y alguna de estas conductas que no solo existen, sino que están legalmente aceptadas en muchos países. Pero el hecho de que algo sea legal no significa ni que sea justo, ni que sea bueno, ni que sea bíblico. ¿Entendiste? El hecho de que algo sea legal no significa ni que sea bueno, ni que sea justo, y mucho menos que sea bíblico. En la Argentina tenemos la ley de identidad de género. Una persona puede ir ante el Registro Nacional de las Personas y cambiar de sexo, como hizo Sergio. ¿Quién es Sergio, pastor? Un hombre que cumplió 60 años y dijo, no quiero trabajar más. Pero usted sabe que para jubilarse en la Argentina un hombre necesita tener 65 años. Y él dijo, pero no quiero trabajar más, me quiero jubilar. Sí, pero te faltan 5 años. Entonces Sergio dijo, ya sé lo que voy a hacer. Fue al Registro Nacional de las Personas. ¿El pastor está inventando la historia? No, googleé. Y va a ver. El hombre dijo, no quiero trabajar más, me cansé de trabajar y quiero que me jubilen. Sí, pero te faltan 5 años. Y por ahí leyó que si fuera mujer, se jubilaría a los 60. Así que fue al Registro Nacional de las Personas y dijo, ya no soy más Sergio, ahora soy Sergia. Por lo menos hubiera buscado un nombre de mujer, ¿no? Sergia. Y fue entonces y dijo, me quiero jubilar. Fue ante el gobierno y dijo, me quiero jubilar. ¿Y qué hicieron? Lo jubilaron porque hay una ley de identidad de género que dice que la sexualidad está determinada por la autopercepción que tenga el individuo de sí mismo. Si él dice que es mujer, tenemos que aceptarlo. Y hermanos, él tiene todo el derecho del mundo a jubilarse. Si él quiere autopercibirse mujer, tiene todo el derecho del mundo. Es legal, sí, pero no es justo. No es justo que el Estado financie la jubilación de un hombre con los impuestos de todos nosotros, cuando le faltan 5 años. No es justo, ¿verdad? Es legal, sí, pero no es justo. Ni bíblico, ni bueno. Nuevas maneras de pecar, hermanos. La gente usa la inteligencia que Dios le ha dado para crear nuevas maneras de pecar. Y se pone del lado del diablo, del bando de Satanás en su lucha contra Dios.
¿Y qué es lo que está en juego? La eternidad. No solo las bendiciones de este lado de la eternidad, sino el más allá. ¿Alguna vez te pusiste a pensar? ¿Es legal? Sí, pero no es justo. Hay tantos otros casos, hermanos. Aquel hombre que quiso jugar, todo esto es verdad. Aquel hombre que quiso jugar en la liga femenina de hockey, cuando llegó, todas las mujeres pusieron el grito en el cielo y dijeron, no es justo, entonces lo echaron, lo separaron, él va a la justicia y dice, yo me autopercibo mujer. ¿Y qué hizo el juez? Dijo, juegue en la liga femenina de hockey, porque él dice ser una mujer. Aunque las mujeres no lo quieran, él tiene que jugar en la liga femenina de hockey. O como el pesista ese, el levantador de pesas, hombre, que se presentaba en todas las competencias y no ganaba nada. Y dijo, yo sé lo que voy a hacer. Voy ahí ante el registro y dice que soy mujer. Así que ahora entró a competir en la liga femenina. Y por supuesto, por su contextura física de nacimiento, gana todas las competencias. ¿Es legal? Sí. ¿Es justo? No. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Y el colmo se vio en Estados Unidos, un violador hombre dijo ser mujer y entonces lo pusieron en el pabellón de mujeres porque él dijo yo soy una mujer, lo pone en el pabellón de las mujeres y ¿qué pasó? Violó a las mujeres. Y el juez, en lugar de sacarlo y de ponerlo en el lugar donde siempre tuvo que haber estado, que era en el pabellón de hombres, lo excluyeron, lo aislaron y le pusieron una celda especial, una celda VIP para él. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Usaremos la inteligencia que Dios nos dio para crear nuevos pecados? ¿O nos seguiremos revolcando en los pecados que ya conocemos y que no nos decidimos abandonar? Hermanos, el pecado es el peor negocio de la vida. El diablo ha tratado de engañarnos y nos ha hecho creer que nosotros podemos deslizar los pecados debajo de la mesa sin que nadie se dé cuenta, ni siquiera Dios. Ese truco ha sido empleado por el diablo desde el Edén. Adán creyó que podía tapar sus pecados con hojas de higuera. Y el diablo nos ha hecho creer que nosotros podemos deslizar nuestros pecados sin que nadie se dé cuenta. Hermanos, puede que yo los engañe a todos ustedes y que ustedes no sepan de lo corrupto que soy, pero hay alguien que sí me ve, hay alguien que está viendo y voy a tener que rendir cuenta como cada uno de nosotros en esta vida o en el más allá. Pero llegará el momento en que vamos a tener que presentarnos delante de Dios en el juicio. Hermanos, abandonemos el pecado, consagremos nuestra vida, rindamos todo nuestro ser a nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben cuál es el más grave castigo que Dios puede imponer de este lado de la eternidad? Es que nos deje a los pecadores, que nos deje andar a nuestras anchas, camino del infierno, de la compañía de Satanás, y que el Señor dijo, dale nomás. Las personas que se vuelven insensibles en su pecado y siguen revolcándose una y otra vez del lado de Satanás, del bando de Satanás, luchando contra Dios, llega un momento que el Señor dijo, está bien, como con Balaán, como en el Salmo 81 con el pueblo de Israel. No quisieron escucharme, así que yo los dejé librados a su propio camino. Van derechito al infierno, de la mano y de la compañía de Satanás. Y Dios dice, siga, hermano. Que no llegue ese momento, hermanos. Que no llegue ese momento en el que el Señor diga, ya con José Luis ya no puedo más. No hay forma. Está tan insensible, traté de llamarle su atención de mil maneras, pero este hombre insiste en pecar, que haga lo que él quiera. Sería el peor castigo que podríamos recibir de este lado de la eternidad. Que Dios diga, que Dios se dé por vencido conmigo, que Dios se dé por vencido contigo. No le demos motivo al Señor para que se dé por vencido. Si la chicharra suena, hermano, arreglemos nuestra vida. Arreglemos cuenta con el Señor. Tengamos cuentas cortas con el Señor. No tengamos cuentas pendientes con el Señor. Porque el peor negocio de la vida es el pecado. El pecado te coloca del bando de Satanás en tu lucha contra Dios. Nadie puede salir ileso.
¿Alguien cree que puede salir bendecido colocándose del lugar de Satanás por medio del pecado en su lucha contra Dios? ¿Alguien tiene la ilusión de ser bendecido estando del lado de Satanás en su lucha contra Dios? No nos engañemos. Entierra tu pecado y no permita que resucite. Vamos, iglesia, estamos en el último mes del año. Consagremos nuestra vida. Apartémonos de todo el mal. Vivamos lo más lejos posible de la corrupción, del pecado y de la inmoralidad. Seamos intransigentes con el pecado, radicales con la santidad. Volvámonos del lado del Señor. No financiemos los intereses del infierno. No permitamos que el diablo coloque una brecha, coloque una cuña en nuestra relación con el Señor. Volvámonos y consagrémonos de todo corazón a nuestro Señor. Amén.